¿Tienen alguna duda de, por ejemplo, dónde o cualquier otra pregunta para responder? Y los dejamos con Héctor Olivero, jefe de carrera además de la Ingeniería Civil Matemática, no solamente un profesor, sino que jefe de carrera. Si entran a la carrera lo van a tener que ver mucho. Okay, dale. Santiago, gracias Andrea, gracias Gerardo, Daniel por acompañarnos. Yo creo que no puedo no hacer eco de todo lo que han dicho ya mis colegas. O sea, es una satisfacción enorme, pero enorme, no sabes lo contento, lo hinchado que se pone el corazón cuando uno ve que hay gente joven que quiere hacer matemáticas. Como bien decía Gerardo, hacer matemática es difícil, porque requiere ponerse a pensar. Y vivimos tiempos donde lo que menos se nos invita es a pensar. Porque pensar es difícil. O sea, vivimos en un mundo de la inmediatez, en un mundo donde los videos ya no duran 2 minutos, sino que 30 segundos. Y luchar contra eso para hacer matemática es complicado, porque realmente para hacer matemática, como espero yo poder transmitirle en estas clases de hoy, mañana y pasado, involucra sentarse a pensar harto rato, pero es tremendamente satisfactorio. O sea, es muy, muy entretenido. ¿Ya? Eso es lo que espero que veamos. Entonces, antes de empezar propiamente con la clase, les quiero contar de qué se va a tratar el curso. Yo creo que todos ustedes, si están aquí, es porque les gustan las matemáticas. Y si les gustan las matemáticas, estoy seguro que todos ustedes conocen el número pi. ¿Sí? Ya, conocen a pi. ¿Alguien sabe? Bueno, pi tiene un montón de misterios, ¿ah? Pero ¿saben ustedes alguno de ellos? ¿Qué me pueden decir de pi si les pregunto? ¿Qué saben de pi? No hay un patrón. Yo creo que lo que el compañero dice ahí muy resumidamente, es que primero, no es un número racional, ¿cierto? No lo puedo escribir como fracción. Y si yo empiezo a escribir sus decimales, ¿esos decimales cómo son? Infinito. Miren, conocen la palabra infinito, vamos a hablar mucho de eso. Pero además, en ese infinito de decimales no hay un patrón, porque hay muchos números que tienen infinitos decimales. Por ejemplo, un tercio, si lo quiero escribir como, como número decimal, ¿cuántos decimales tiene? Infinitos, ¿cierto? Pero en esos infinitos hay un patrón, pues son todos iguales, todos valen 3. ¿Están de acuerdo? Entonces, la gracia de pi es que tiene infinitos decimales y no hay un patrón entre ellos. Bueno, en este curso no vamos a hablar de pi, les mentí, los engañé, pero vamos a hablar de uno re parecido, que aunque les gusten las matemáticas, quizás ustedes todavía no conocen, que es el número e. ¿Conocen el número e? Más o menos, es la constante de Euler, ¿cierto? ¿Alguien sabe cuánto vale? Con más ganas, para que se escuchar. 2.7, y yo me lo sé hasta ahí, ¿eh? ¿Ya? Cualquiera que sepa más que un decimal ya sabe más decimales que yo. Y la gracia, que al igual que pi, el número e también es un número que no es racional, que, no, que tiene infinitos decimales, y que en esos infinitos decimales no hay un patrón. ¿Ya? Entonces uno se pregunta, ¿cómo diablos sabemos que esos números existen? En realidad, ustedes podrían ir más atrás y podrían preguntarme, profe, ¿cómo diablos sé yo que cualquier número existe, cierto? Pero como no puedo hacer con ustedes todo el curso que quisiera hacer, porque tenemos solo 3 clases, hay algunas cosas que vamos a aceptar que conocemos. Entonces, por ejemplo, vamos a aceptar que conocemos los números naturales. Y por aceptar quiero decir que vamos a decir, eso ya alguien de alguna manera logró probar que existían, logró construirlo. Entonces, los naturales, ¿y cuáles son los naturales? El 1, el 2, el 3, el compañero dice el 1 al infinito, ¿ah? Y eso es bien polémico, ¿ah? Porque yo tendría que primero preguntarle a ustedes qué es el infinito. Un poeta decía que el infinito era una cosa que erizaba las mucosas. ¿Ah? El infinito no es un número, chicos. Primera cosa que quiero comunicarle, el infinito es una idea, y es una de las grandes ideas de la humanidad. ¿Por qué? Porque toda nuestra experiencia, todo lo que nos rodea, es finito. Hace como 3.000 años hubo un matemático que se llamó Arquímedes, no exactamente 3.000, estoy haciendo una aproximación muy grosera, y Arquímedes fue el primero en
del mundo, digamos, occidental, ¿eh? Porque quizá en otros lados ya lo habían hecho, pero digamos de los matemáticos occidentales, de lo que consideramos occidente, fue el primero en pensar en descubrir que el infinito no era un número. Y él escribía en alguna carta o algo a alguno de sus amigotes, y le decía, piensa en la cantidad de granos de arena en una playa. Eso es un número enorme, pero no es infinito. El infinito no es un número, el infinito es una idea, es la idea que podemos pensar de algo que es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. No importa el número grande que ustedes se imaginen, el infinito está después. Pero ese estar después se escapa completamente de la experiencia humana. Entonces realmente es un tremendo triunfo de la abstracción y de nuestra especie, digamos, de poder llegar a introducir este concepto que es completamente antinatural, ¿ya? Entonces, ¿qué son los números naturales? Es justamente lo que no llega al infinito, son todos los números que usamos para contar, ¿cierto? Fueron los primeros números que conocimos como especie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este paréntesis, no puedo no contarle esto, pero ustedes saben por qué el cálculo se llama cálculo. Bueno, les contaré, el cálculo significa piedra. ¿Y por qué viene de piedra? Porque los pastorcitos, porque la humanidad criaba ovejas antes de saber contar, descubrieron de que si ellos tomaban en un saquito y echaban una piedra por cada oveja que salía del corral, después vaciando el saco podían saber si la habían entrado a todas o no. Entonces los primeros cálculos, las primeras cuentas que hicimos, fueron con piedras. Y de hecho cuenta también puede significar un objeto como de un collar, ¿no? Entonces, si se fijan, cuenta y cálculo, ambas son palabras que están tremendamente ligadas a cómo descubrimos la matemática. Entonces, tenemos los números naturales, vamos a suponer que los conocemos. Y si conocemos los naturales, uno dice, bueno, ya, si yo sumo dos naturales, me da natural, ¿cierto? 5,8 es 13, otro número natural. Y de pronto, por ahí por séptimo, alguien le hizo la pregunta, ya, y si yo a 5 le quito 8. Y por un rato dieron vuelta en círculo, porque dijeron, no, 8 es más grande, no le puedo quitar a 5, 8. Y ahí aparecieron los números enteros. No importa, tenlo ahí por si llega algo. ¿Ya? Aparecieron los números enteros, y esos números enteros, alguien les contó que representaba la idea que yo ya no era contar solamente, sino que era moverme por una recta, ¿cierto? Entonces, cuando yo me movía hacia la derecha, contaba en positivo, cuando yo me movía hacia la izquierda, contaba en negativo. ¿Ya? Vamos a suponer que tenemos números enteros, y cuando tenemos números enteros, ahora ya no solamente puedo sumarlos, sino que puedo restarlos, que en realidad la suma al inverso aditivo, ¿cierto? Y tengo un montón de números. Ya, vamos a suponer eso porque, insisto, no podemos hacerlo todo de nuevo. Y de pronto alguien dijo, aprendamos a dividir. Y dividir es re antigua, la forma que ustedes dividen viene de un griego que se llama Euclides, el algoritmo típico de la división, ¿cierto? Ese es donde uno va viendo lo que le sobra, ese es el algoritmo de Euclides. Ustedes ya saben un algoritmo, incluso si no saben lo que significa la palabra algoritmo, no importa. Y cuando uno divide, primero dividió 8 en 4. Entonces, es divertido. Yo tengo una hija chica, entonces con ella ese juego, y le digo, ya, es chica chica, entonces yo a lo más le digo, repartamos en 2 chiquititas. Y es re natural, pues. Tengo 8 dulces, tengo 2 cabros chicos, tienen que dividirse 4 y 4, ya saben sacar esa cuenta. Pero de pronto alguien se puso creativo y dijo, ya, ¿qué pasa si 2 lo divido en 3? Chuta, si yo quiero que eso sea un número, que es lo que llamamos fracciones, que es lo que llamamos números racionales, ¿cierto? Me aparecen naturalmente, los números racionales me aparecen naturalmente, porque es la división de 2 en 3. Y hasta ahí yo puedo llegar construyendo algebraicamente los números. Hasta los números racionales son números que yo puedo construir si yo acepto que existen los naturales, y si yo introduzco esta operación algebraica y digo que lo que yo produzco siguen siendo números, hasta ahí puedo llegar yo. ¿Y los irracionales? Porque ustedes ya han escuchado de los irracionales. Pi, una de sus gracias es ser irracional, que es lo que significa que esencialmente no lo puedo escribir con fracción. ¿Están de acuerdo? Y este número E también. Pues. Pero pi, a pesar de que irracional tiene una gracia, que también lo descubrieron los griegos, yo le echaría la culpa a Arquímedes. Estoy casi seguro que fue Arquímedes el que se dio cuenta que pi era la relación entre el largo de una circunferencia y su diámetro. ¿Sí? Porque si yo divido el largo de la circunferencia, el perímetro, si yo hago una circunferencia como un alambre, y yo la divido en su diámetro, obtengo 3, algo.
Y ese número le pusieron el nombre de pi. Es tremendamente difícil probar, por ejemplo, que pi es irracional. No es trivial, no es algo que yo les pueda ahora hacer una demostración. No me la sé de memoria, digamos. Pero pi ahí apareció. Y Arquímedes, imagínense, el mismo Arquímedes del infinito, hace más o menos 3000 años, fue el que dijo que para aproximar pi podíamos usar 22 séptimos. Y 22 séptimos es la mejor aproximación simple que podemos hacer de pi. Si ustedes sacan la cuenta, 22 séptimos, 3,1 y algo, digamos. No me acuerdo si es 3,14 y algo, o un poquito menos de 3,14, pero es una súper buena aproximación con un número que es muy simple. De hecho, hay quienes postulan que el 22 de julio es un día que deberíamos celebrar los matemáticos, dado que es 22-7. Ya, entonces, pi, este número mágico, misterioso, sin patrones, aparece en la geometría. Pero ¿y dónde apareció E? Y E es súper importante porque yo sé que todos ustedes en estos tiempos tan locos que estamos viviendo, pandémicos, estoy seguro que alguna vez en la tele vieron a alguien mostrando un gráfico diciendo esto crece exponencialmente. Porque eso es algo que apareció 1,5 millones de veces. Entonces, y eso exponencial está tremendamente ligado, está en el corazón de lo que es el número E. Pero ¿cómo aparece? ¿Cómo se construye? Lo que vamos a intentar hacer de hoy al jueves, que es una tarea relativamente titánica, es mostrarle cómo se construye. Ese número E, la constante de Euler, se construye a través de un límite. Chuta, ¿qué es un límite? Bueno, de eso se tratan las clases de hoy día. Perdón, de mañana en realidad, porque hoy día vamos a hacer los preliminares, ¿ya? Entonces, como les decía al principio, lo difícil de la matemática es que requiere ser paciente, porque van a ver que en la clase de hoy no vamos a hablar ni de límite, ni de E, vamos a hablar simplemente de desigualdades e introducir un concepto que es importantísimo en matemática y que es el concepto que nos permite construir números irracionales. Ese concepto se llama supremo y ciertamente es muy difícil que alguien le haya hablado de eso porque no se habla de eso en el colegio. ¿Ya? ¿Le damos? Ya. En la casa, al chat, tenemos a Carla, que no sé si se la mostré, pero en el chat está Carla, que va a estar súper atenta ahí para ver sus preguntas. Si tiene alguna pregunta, ella la va a hacer y yo la voy a tratar de contestar acá. Cosa importante, esto está quedando grabado, así que lo van a poder ver después. Lo que yo voy a escribir ahora va a quedar grabado y yo se los voy a repartir también. Se les va a enviar a sus correos, no sé si hoy día o el jueves, pero en un momento le vamos a mandar todo esto, ¿ya? Y así que no se estresen si no alcanzan a anotarlo todo. A los que están acá en la sala les regalamos, ¿cierto?, las notas. Algunos al recibir las notas completas, otros las del día de hoy, porque no sabíamos cuánto iban a venir, entonces no quisimos imprimir de más. A los que no les entregamos notas completas, les vamos a traer más mañana, ¿ya? Entonces es importante que al final Carla haga como una lista, no con nombres, sino que cuente cuántas faltan para mañana, ¿ok? Ya. Cosa importante, chiquillas, si tienen alguna pregunta, levanten la mano, pregunten nomás, este curso es para ustedes, no para mí. Créanme que esto yo ya lo he disfrutado un montón de veces, la idea es que ahora lo disfruten ustedes. Faltan 6. Ya, ok. No. Más de 6, ya. Ok, miren, ¿pueden mandarle un WhatsApp a Omar? ¿Estará arriba todavía? Ve si está arriba y dile que baje. Levanten la mano a quienes les faltan. ¿A quién le falta hojita? Levante la mano, levante la mano. Pero de verdad, pues chiquillos, con ganas, si de acá atrás los veo apenas. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 10. Dile que faltan 10. Ok. Ya, mientras llegan, ahora en todo caso no es tan grave porque, como les digo, va a quedar todo anotado y después pueden ustedes. Se les puede mostrar. Ok, entonces lo primero que vamos a hablar es sobre el valor absoluto, la distancia en los números reales. ¿Cuántos de acá conocen el valor absoluto? Ya, hartos. ¿Quiénes no conocen el valor absoluto? Perfecto, solo uno. Genial. 2. Excelente. Vamos a contarle al tiro lo que es el valor absoluto. A ver, yo he usado esta palabra como seguramente lo he dicho 10 veces durante esta hablando mi introducción. He dicho demostración un montón de veces. Y es súper importante entender
de que... Cris. Está lo más arriba, ¿no? ¿Podrías ir a buscar Mira la verdad que nos faltan bien impresiones. Gracias. Donde puedas. ¿Qué pasó? ¿Ya? Ok. Ya. Mira, se subió una atrás si quieres. Ok. Entonces, les decía, he usado como 10 veces la palabra demostración por la sencilla razón de que la matemática se trata de hacer demostraciones. Eso es hacer matemática. Hace como casi 20 años atrás, yo era un joven estudiante de ingeniería matemática y le preguntamos a nuestro profesor de análisis el primer curso de matemática serio que uno tiene. Eso no lo sabe hasta que tiene un curso de análisis. Antes uno piensa que ha tenido un curso de matemática serio, pero después tiene análisis y descubre que no había tenido. Y le dijimos, profe, ¿cuál es la pega de un matemático? Y él, que era una persona con mucha experiencia, nos miró y nos dijo, probar teoremas, por supuesto. Entonces, hacer pruebas, hacer demostraciones está en el corazón de la matemática, y es lo que diferencia sustancialmente la matemática del colegio a la matemática universitaria, y en particular a la matemática que uno aprende cuando estudia matemática. Porque en el colegio uno aprende procedimientos, uno aprende cómo resolver ciertos problemas. En matemática aprendemos a hacer demostraciones. ¿Por qué? Porque nos interesa dar, porque también las demostraciones son respuesta a problemas, pero a problemas generales. Entonces, yo voy a ir haciendo varias demostraciones. Yo sé que es probable que la mayoría de ustedes no haya tenido un curso formal de lógica todavía. Entonces, después van a descubrir que para hacer demostraciones bien, uno tiene que primero aprender lógica, pero si me pongo a hacer en lógica no alcanzamos a hacer nada entretenido. Entonces, vamos a... ¿Te cruzaste con Cristóbal? Me dijo que me hacían falta 10, pero yo tenía 5 en la mano. Ah, ya. Entonces, yo voy a suponer que ustedes saben lógica. Y ustedes van a decir, pero, pucha, yo no sé lógica, entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Y en realidad, lo que quiero decir, voy a suponer que más allá de los tecnicismos, ustedes pueden seguir un razonamiento lógico. Y pueden entender que, por ejemplo, cuando yo digo que vamos a probar que una cosa implica a otra, lo que quieren entienden que la idea es esencialmente que cada vez que la primera cosa es cierta, la segunda también va a ser cierta. Eso es todo lo que necesitamos, ¿ya? Por ahora. Ok, entonces, yo sé que todos conocen el valor absoluto, o la gran mayoría, pero vamos a hacer algunas demostraciones con él. De cosas que a lo mejor ustedes dicen, pero eso es obvio, pero bueno, hay que probarlo, ¿ya? Entonces, lo primero es que la matemática, nuestro esquema de cómo avanzan los cursos de matemática, o cómo uno va aprendiendo matemática, es vía introducir objetos, y la introducción de esos objetos se hace así. Uno dice una definición. Entonces, nuestra primera definición es, ¿qué es el valor absoluto? Entonces, vamos a tener un X en los reales, ¿ya? Vamos a anotar por R el conjunto de los reales, yo sé que ustedes ya conocen ese símbolo, y vamos a llamar módulo de X, o valor absoluto de X, a algo que vamos a anotar como X2 barrita, y que si X es positivo va a ser igual a X, si X es negativo va a ser igual a menos X. ¿Sí? Se ve sencillo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que captura esto? Esto captura la idea de distancia en los números reales. Entonces, imagínense que esa es la recta real. Por acá está el 0. Si X está por acá, bueno, ¿qué tan lejos está el 0? Está justamente a la distancia X. El tamaño de esa distancia es X. Entonces, si X es positivo, su valor absoluto, su módulo, su tamaño, es X. ¿Qué pasa cuando tenemos un Y negativo, por ejemplo, uno que está aquí? Su tamaño no es Y, porque Y es un número negativo, y aunque no sepamos nada de matemática, en el mundo real uno aprende que las cosas que se miden son positivas. Yo nunca escuchaba a nadie comprar menos 1 metro de cinta. O no, jamás he visto una lista donde le piden para una receta menos 2 kilos de harina, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de tamaño, lo natural es que sea positivo. Y entonces, si lo que nos interesa es conocer esta distancia, bueno, esa distancia está a distancia I
pero le pongo el signo menos, porque como y es negativo, le tengo que poner menos y para que me dé algo positivo y que me refleje realmente el tamaño, la cantidad de pasos que yo tendría que dar entre 0 y y. ¿Cierto? Eso es el valor absoluto, a quien no lo conocía, te lo presento. Y ahí uno dice ya, cosas súper sencillas. Y solo en base a nuestra definición. ¿Cuánto es el valor absoluto de 2? 2. ¿Por qué? Porque 2 es un número positivo. Entonces, para saber su valor absoluto, tengo que mirar esta expresión y quedarme ahí. Sencillísimo. Después me digo, bueno, ¿cuánto es el valor absoluto de menos 2? 2. ¿Por qué? Porque miro acá, menos 2 es negativo, entonces tengo que entregar menos 2 y menos 2 es 2 positivo. Pucha que saben matemáticas, chiquillos. Ya, y acá vamos a ver si estamos tan campeones. ¿Cuánto vale el valor absoluto de x menos 1? ¡Qué ternura! Ustedes piensan que les estoy preguntando esto. X igual 1. Es cierto, si yo les preguntara el valor absoluto de x igual a 1, ¿cuánto vale x? 1 o menos 1, perfecto, pero esa no es la pregunta. Entonces, fundamental en matemáticas, fijarse bien cuál es la pregunta, porque si no, uno no puede responderla. Depende, pues, y la respuesta depende. Fíjense bien que esto puede ser... Gracias. ¿A quién le faltaba? Pásalo para atrás, hacia donde falta. Deja uno acá, por favor, que acaba de llegar un compañero que se sentará acá al lado tuyo. Ya. Si a alguien más le faltó, ya lo dejamos para mañana. Ok. Entonces, les decía, x menos 1, ¿cuánto vale su valor absoluto? Y la verdad es que depende, porque resulta que esto puede ser menos x menos 1, si toda la expresión es más chica que 0, o puede ser simplemente x menos 1, si toda la expresión es mayor o igual que 0. Perdón, toda la expresión. ¿Sí o no? ¿Y cuándo x menos 1 es más chico que 0? Cuando x es más chico que 1, ¿no? Si x es más chico que 1 y le quito 1, me queda negativo. Entonces uno dice que esto valía, lo voy a simplificar, ese menos como 1 menos x si x es menor que 1 y x menos 1 si x es mayor o igual que 1. Ya no era tan sencillo, ¿no? Ya, les dejo a ustedes de tarea, porque de eso se trata, venir a hacer tareas. ¿Cuál es el valor absoluto de x más 1 y cuánto es el valor absoluto de 1 menos x al cuadrado? ¿Ya? Eso es para que se entretengan. Entonces, vamos a hacer ahora nuestras primeras demostraciones. ¿Ok? Y lo que vamos a demostrar, vamos a empezar demostrando que el valor absoluto cumple estas 4 propiedades que son muy sencillas, que nos dicen primero que el valor absoluto de x es 0 si, solo si x es 0. Yo no sé si alguna vez han escuchado la expresión sí, solo sí, pero quiere decir que pasa solo si lo otro también pasa, ¿cierto? No se me ocurre ningún ejemplo que les pueda dar cotidiano, pero por ejemplo yo a los niños les digo, van a comer postre sí y solo sí se comen todo el almuerzo. ¿Sí? Entonces, si ellos quieren comer postre, ¿qué tienen que hacer? Pero si se comen el almuerzo, ¿qué va a pasar? Van a comer postre. ¿Se fijan o no? Es una promesa. Un sí, solo sí es una promesa en 2 direcciones. ¿Ya? Entonces, la promesa en 2 direcciones con respecto al valor absoluto es que si el valor absoluto de un número es 0, ese número vale 0, y al revés, pues el número vale 0, su valor absoluto también es 0. ¿Ya? Después, para cualquier valor, el valor absoluto es positivo, o es no negativo, para ser preciso. Después, el valor absoluto de x es lo mismo que el valor absoluto de menos x. Y esto es re importante porque nos dice efectivamente que el valor absoluto nos captura la noción de distancia al 0. ¿Están de acuerdo, no? Porque x y menos x están reflejados, ¿cierto? Entonces, si están reflejados, deberían estar a la misma distancia al 0. Así que si están a la misma distancia al 0, tienen que tener el mismo valor absoluto. ¿Ya? Y por último,
un número cualquiera es siempre más grande que menos su valor absoluto y es siempre más pequeño que su valor absoluto. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, no voy a hacer las 4 porque yo nunca hago todas las demostraciones en mis cursos. Carla lo sabe. Siempre escojo la más fácil y les dejo de tarea la más difícil. ¿Ya? Eso era un chiste, no. Siempre hago las difíciles y les dejo las fáciles porque hay una cuestión que es re importante, junto con la idea de que hacer matemática es difícil, porque hay que sentarse a pensar. Es difícil porque hay que sentarse a hacerla. Nadie aprende matemáticas mirando. Hay que subirse las mangas, sacarle punta al lápiz y ponerse a hacer cuentas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que en estas mini tareitas que les voy a dejar, es que ustedes van a poder, al hacerlas, descubrir si han ido entendiendo todo lo que han visto, porque una cosa que suele ocurrir es que uno siente que entiende todo, pero después se da cuenta que no entendió nada. ¿Ya? Y eso es típicamente porque uno vio a alguien hacerlo y no lo hizo. ¿Ya? Hay un matemático muy célebre que se llama Terence Tao, lo pueden googlear, es un tipo extremadamente joven para todas las cosas que ha hecho, y él decía que para hacer matemática es como aprender a bailar. Uno no va a aprender a bailar mirando a otros bailar. Tiene que hacerlo uno mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la segunda. No, hagamos la primera. A ver. Entonces, cuando uno quiere hacer una demostración de una doble implicancia, perdón, de un sí y solo sí, de esta doble promesa, de esta promesa en las dos direcciones, uno dice, mira, la promesa en las dos direcciones es lo mismo que dos promesas. Una promesa que yo te hago a ti y una promesa que tú me haces a mí. ¿Ya? Si yo veo que cada una de las promesas se cumple, bueno, lo mismo que se cumplen las dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que si el valor absoluto de x es 0, entonces x solo puede valer 0. ¿Ok? Bien. Y cada vez que uno hace una demostración, yo siempre les digo a los chiquillos que las demostraciones, ¿ustedes vieron la película El Gran Truco? Es muy vieja para ustedes El Gran Truco, Dios mío, cómo ha envejecido. Veanla, muy entretenida. La película cuenta que todos los trucos de magia tienen 3 partes. ¿Ya? La promesa, el cambio y el prestigio. Y hacer una demostración es un poco como hacer un truco de magia. Entonces, y uno también tiene 3 cosas. Tiene la promesa, que es lo que yo quiero probar. Tiene el cambio, que es lo que yo sé. Y tiene el prestigio, que es cuando concluye. Entonces, en este minuto, ¿qué es lo único que sabemos del valor absoluto? Sí y no. Lo único que sabemos es su definición. ¿Y qué es lo que nos dice su definición? Miren, la definición nos dice que el valor absoluto de x va a ser igual a x si x es mayor o igual que 0, ¿cierto? Y va a ser igual a menos x si x es negativo. Y fíjense que el negativo es estricto. Entonces yo les pregunto, si tengo un número estrictamente menor que 0, cuando le tomo signo menos, ¿qué es lo que voy a obtener? Un número positivo y estrictamente positivo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo tomo el menos 1, su inverso es 1, no es 0. ¿Cierto? Ningún número estrictamente negativo tiene un inverso 0. Entonces, cuando yo digo, miren, lo voy a escribir como nos gusta decirlo a las matemáticas, una parte, queremos probar eso, entonces aquí vamos a colocar por demostrar que, ¿ya? Y después a uno le gusta escribir cosas como en efecto. En efecto. Eso es para decir, efectivamente. En efecto, si valor absoluto de x vale 0, x no puede ser negativo. Porque si x fuera negativo, por su definición, su valor absoluto sería estrictamente positivo. Entonces no puede ser 0. Entonces esto tiro me dice que x es mayor o igual que 0. ¿Sí? Pero si x es mayor o igual que 0, vámonos a la definición. ¿Cuánto vale el valor absoluto de x? X. Y yo sé cuánto vale el valor absoluto de x, ¿no? Y por hipótesis, fíjense bien qué es lo que estamos suponiendo, que el valor absoluto de x, ¿cuánto vale?
0, entonces tengo que, fíjense bien, que valor absoluto de x, que es lo mismo que x, por un lado, bueno, eso lo tenía escrito antes, así que voy a colocar acá. Fíjense lo que tenemos. Tenemos que valor absoluto de x es igual a x, y por otro lado que valor absoluto de x es igual a 0. Y hay una regla súper antigua que dice que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, ¿no? Entonces, si valor absoluto de x vale x, y valor absoluto de x vale 0, ¿qué puedo concluir de x? Entonces ahí uno usa estos tres puntitos que quieren decir, por lo tanto, x vale 0. Y listo, probamos que si el valor absoluto de x era 0, entonces x tenía que valer 0. Y acaban de hacer quizás su primera demostración, o a lo mejor ustedes ya han hecho en el colegio, pero para muchos de ustedes podría ser la primera. Es como hacer puzzles, ¿no? Es como jugar a la adivinanza, es muy entretenido. Ya, ¿alguna pregunta de esa demostración? ¿No? Ya. Las otras tres se las voy a dejar a ustedes porque realmente son muy sencillas. Y vamos a pasar a cosas más interesantes. Segundo set de propiedades del valor absoluto. Primero, si el valor absoluto de un número es menor que algún nivel A, entonces X tiene que estar entre menos A y A. Eso es una inecuación, ¿no? Quizás ustedes estas inecuaciones las conocen. ¿Se han escuchado la palabra inecuación? ¿Quién nunca ha escuchado la palabra inecuación? Excelente, ya. Esto va a ser mucho más rápido de lo que esperaba. Entonces, lo que nos dice esta lámina, lo que nos dice esta proposición, es esencialmente cómo se resuelve la inecuación lineal. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo digo que el valor absoluto de x es menor o igual que a, entonces la solución es que x está entre menos a y a. Si el valor absoluto de x es más grande que a, entonces x está en cualquiera de esos dos conjuntos. 3 y 4 son 1 y 2, pero cuando yo traslado, cuando en vez de mirar con respecto al 0, miro con respecto a un x barra. ¿Sí? Es un cambio de coordenadas. ¿Les gusta la física? Más o menos. Yo aprendí la física es un gusto adquirido. Cuando uno no entiende nada es terrible, cuando uno empieza a entender es maravilloso. Igual que la biología. Ayer estoy hablando de biología con un colega y es impresionante. Pero bueno, en física este tipo de cosas se conocen como cambio de coordenadas. Voy a hablar más de eso, no se estresen. Y por último, hay una desigualdad que es súper importante, que atraviesa a todas las matemáticas, que es lo que se llama la desigualdad triangular. ¿Y qué es lo que dice la desigualdad triangular? Que si tengo dos números, su valor absoluto, el valor absoluto de la suma, es siempre menor o igual que la suma de los valores absolutos. ¿Sí? ¿Por qué se llama triangular? Porque uno puede interpretar estas cosas como los lados de un triángulo, y uno sabe que cuando yo miro cualquier lado en un triángulo no puede ser más grande, ¿cierto?, que la suma de los otros dos, ¿no? Porque si fuera más grande quedaría como abierto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están conmigo, no? Voy a dibujarlo para los que están en la casa. Si yo tengo un triángulo cualquiera, supongan ustedes que esto es X, esto es Y y esto es X más Y. Este lado no puede ser más largo que la suma de esos dos. Porque si este fuera exactamente esos dos, el triángulo sería no un triángulo de verdad, sino que sería una línea, ¿no? Porque va abriéndose a medida que este crece, este ángulo aumenta. Si este llega exactamente a la suma de esos dos, este ángulo queda planito. Pero si fuera más grande que la suma de los dos, los bracitos del triángulo ya no llegan. ¿Ya? Entonces, por eso esto se llama desigualdad triangular. Vamos a hacer la demostración de una de estas. Yo creo que... no, voy a hacer unos monitos primero, porque en los monitos es obvio. Sí, es evidente en los monitos. Se ríe la compañera, no me cree. Vamos a ver que sí. Ya, imagínense que ahí tenemos el 0. Y el valor A, primero, el valor absoluto de un número, ustedes en su mente ya hicieron la tarea, entonces ustedes en su mente ya saben que es siempre positivo o no negativo. Entonces, esto que está acá no tiene sentido si A es negativo. ¿Cuántos X, su valor absoluto, es más chico que menos 1? Ninguno.
Ya la solución a eso es vacío, no nos interesa. ¿Ok? Entonces, podemos, sin perder generalidad, esa otra expresión que le encanta a los matemáticos, uno puede asumir que la es positivo. Entonces, si el A es positivo, lo que estoy diciendo es que voy a fijar alguna cosa por aquí. ¿Ya? Y como ahora yo me puedo mover en las dos direcciones, más o menos por acá está el menos A. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta inecuación? O esta expresión que está aquí. Nos dice, mira, yo quiero saber todos los x's que están a menos de distancia A del origen. Bueno, esos son los que viven aquí, ¿no? Porque justamente cualquier tipo que vive acá está más lejos que A del origen, y cualquier tipo que está acá está más lejos que A del origen. ¿Sí o no? Sencillísimo. Bueno, eso es lo que está ahí. Acabamos de hacer una demostración gráfica de la primera proposición, de la primera propiedad. Entonces, una cosa que siempre le pasa mucho a los estudiantes jóvenes es que me dicen, profe, es que yo no lo sé escribir con símbolos. Yo le digo, no hay problema, escríbalo con palabras. Cuando uno escribe una demostración con palabras correctamente, o como lo que vamos a hacer gráficamente, después la demostración con símbolos sale sola. Porque los símbolos no son más que una traducción, una forma precisa de escribir matemática, que con los años, con generaciones de matemáticos y matemáticas, se ha perfeccionado para ser precisa y para ser lo más resumida posible. Uno siempre piensa, cuando es joven, que la matemática es algo que apareció como está ahora, digamos. Pero la matemática, como todo constructo humano, es el resultado de la evolución y del camino y de la historia de desarrollo uno tras otro y del trabajo de muchísimas personas. Cosas como función, ustedes conocen el concepto de función, ¿cierto? Bueno, les puedo contar que el concepto de función no estuvo claramente definido hasta el 1800. Grandes matemáticos de antes no se habían puesto todavía de acuerdo en qué significaba exactamente una función. Entonces, ahí uno ve que hay una evolución en esto, ¿no? No es una cuestión que partió de la nada instantáneamente, sino que hay una verdadera evolución. Y entonces, en particular, el lenguaje con símbolos que usamos los matemáticos, todas esas letras raras, son simplemente una forma ordenada y sintética de escribir, pero tiene una traducción, digamos, precisa también al lenguaje natural. ¿Ya? Entonces hagamos esta demostración ahora como con simbolitos. Entonces uno dice cosas así como, bueno, yo tengo que el valor absoluto de A es menor o igual que A. Esa va a ser nuestra hipótesis. ¿Ya? Yo voy a suponer que eso es cierto. Entonces yo me digo, cuando tengo valor absoluto, ¿qué es lo único que sé? La definición, bien, el compañero está aprendiendo. Y la definición está hecha a partir de dos casos. La definición me dice cosas como, mire, si X es positivo, funciona así, si X es negativo, funciona así. Entonces veamos qué pasa, separemos por casos. Por casos. Entonces, si X es mayor o igual que 0, lo que tengo escrito ahí significa X menor o igual que A. ¿Cierto? ¿Sí? Ya, entonces, eso me dice, es lo mismo que decir, o sea, X pertenece a este conjunto. Puede ser cualquier bichito que está ahí, en principio. ¿Sí? Pero por otro lado, fíjense bien que denme un segundito. Eso, chun, chun. Que a mí se me acaba muy rápido la pizarra. ¿Ya? Entonces, eso nos da un primer intento. Pero fíjense en algo más, ¿eh? Que ustedes en su cabeza ya probaron que X no podía ser más chico que su valor absoluto con signo menos. ¿Sí? Entonces,
lo agregamos acá, pero además, yo sé que X es más grande que menos valor absoluto de X, ¿sí? Y por otro lado, yo tengo que valor absoluto de X es más chico que, perdón, es más grande que A, perdón, más chico. ¿Cierto? Y yo creo que ustedes saben que si tengo una desigualdad que la multiplico por menos 1, ¿qué pasa con ella? Se invierte, ¿cierto? Ya esas cosas uno las podría demostrar, pero vamos a asumirlas, y esto implica que menos X es más grande que A. Perdón, que menos A. Y ahora, fíjense lo que tenemos. Tenemos que X es más grande que menos valor absoluto de X, pero menos valor absoluto de X es más grande que menos A. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre X y menos A? X es más grande que menos A, ¿cierto? Porque ya era más grande que menos valor absoluto, y menos valor absoluto era más grande que A. ¿Sí? Yo soy más alto que mi hermana mayor es más alta que mi hermana menor, literalmente, así que yo soy más alto que mi hermana menor. ¿Sí? Bueno, eso tiene un nombre, eso se llama la transitividad de la desigualdad, que algún día lo aprenderán también. Entonces, fíjense que esto nos dice que X es más grande que menos A, y que X sea más grande que menos A es lo mismo que decir que X está en este conjunto. ¿Sí? Ser más grande que menos A significa ser cualquier elemento que vive desde menos A hacia la derecha. Ser más chico que A es ser cualquier elemento desde A hacia la izquierda. ¿Sí? Pero si yo sabía que X está ahí, y si sé que X está acá, voy a hacer un monito. Estas cosas hay que hacerlas con monito. Está el 0, acá está A, acá está menos A. Entonces, nuestro primer cálculo, el de acá, ¿qué es lo que nos dice? Que X está de ahí para allá, ¿no? Nuestro segundo cálculo nos dice que X está de aquí para allá. Entonces, ¿dónde vive X? En la intersección se llama eso. Porque tiene que cumplir las dos condiciones simultáneamente, entonces tiene que vivir ahí. O sea, fíjense lo que concluimos, X pertenece a menos AA. Que era justo lo que queríamos probar, pues fíjense que la apuesta era esa. La promesa es que si el valor absoluto de X es menor que A, entonces X está entre menos A y A, y lo acabamos de probar en el caso que X sea positivo. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ver qué pasa cuando X es negativo, porque hemos cumplido la mitad de la demostración. No, hay dos casos, probamos uno. Para el segundo, ¿qué pasa si X es menor que 0? Bueno, valor absoluto de X es igual a menos X. ¿Sí? Y entonces, cuando decimos X es, perdón, valor absoluto de X es menor o igual que A, lo que estamos diciendo es menos X menor o igual que A, ¿no? Porque el valor absoluto de X vale menos X porque X es negativo. Y si menos X es menor o igual que A, ¿qué puedo hacer? Puedo multiplicar por menos 1, ¿cierto? Para que me desaparezca el signo menos de la X, y esto me va a decir que X es mayor o igual que menos A, o sea, X vive en menos A infinito. ¿Sí? Es cualquier número en ese intervalito. Ya, pero por otro lado, uno siempre sabemos, lo mismo que hicimos antes, que X es siempre más chico que su valor absoluto. Oh, perdón, X. ¿Sí? Y como X es más chico que su valor absoluto, y el valor absoluto es más chico que A, ¿qué concluimos?
que yo soy más alto que mi hermana menor, entonces X es menor o igual que A. Pero si X es menor o igual que A, ¿dónde vive X? Entre menos infinito y A. Oye, pero yo ya sabía que X estaba ahí. Si también tiene que estar acá, mismo monito que antes, X está de ahí para atrás, está de ahí para adelante, así que necesariamente X vive entre menos A y A. Y ahí hicimos la demostración, y fíjense que lo único que usamos como conocido era la definición de valor absoluto y las propiedades de las desigualdades, que es esencialmente esta propiedad de que si una desigualdad yo la multiplico por un número negativo, se me invierte. Ya. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está bien? Okidoki. Ya, las otras son todas iguales, es exactamente lo mismo. Voy a hacerlas por monito y ustedes las pueden formalizar siguiendo el ejemplo que acabo de hacer. La segunda nos dice, voy a hacer los monitos nomás. La segunda desigualdad nos dice, valor absoluto de X vale al menos A. Si yo hago una recta, coloco acá el 0, coloco acá A, coloco acá menos A, ¿qué significa estar a una distancia mayor que A? ¿Dónde tengo que estar? Bien a la derecha o bien a la izquierda, ¿no? O sea, tengo que vivir acá o tengo que vivir acá. Y eso es lo que dice esto, no es otra cosa. Súper transparente. Y las otras dos, voy a hacer una porque se hace más o menos igual. Esta es súper importante. X menos un X barra más chico que A. Hagamos nuestra recta. Pero ahora, en lugar de centrarme en el 0, cuando ustedes, ¿algunos de ustedes viven en departamento? Perfecto. ¿En qué piso vive, compañero? Segundo piso, excelente. Ya, en el segundo piso, ¿alguna vez has colgado un cuadro en tu casa? Sí. Y cuando cuelga un cuadro, toma una medida del piso para saber a qué altura ponerlo. No. Pero al ojo uno dice, ya, uno no lo pone abajo, uno lo levanta, ¿cierto? O si alguno de ustedes ha tenido que alguna vez mandar a hacer una cortina o algo, ustedes no miden desde abajo, desde el piso 0, ¿no? Porque sería ridículo, ¿cierto? Porque yo no quiero una cortina que salga del departamento. Uno mide de donde está parado, y donde está parado, uno instala ahí el 0. Y eso es hacer un cambio de coordenada. Es tan simple como eso. Entonces, en este caso, en vez de mirar el 0, yo miro X barra, porque X barra va a ser un punto de interés. Y me pregunto, ¿quiénes son los que viven cerca de X barra? Bueno, son los que están a distancia de X barra menor que A, ¿no? Entonces, yo voy a colocar acá X barra más A, voy a colocar acá X barra menos A, y fíjense lo que estoy diciendo acá. La distancia entre X y X barra es más chica que A. ¿Estoy acá? ¿Estoy acá? No, porque en esos dos lugares estoy más lejos que A, pues si acá estoy en X menos A, ahí avancé a pasos hacia la izquierda, aquí avancé a pasos hacia la derecha. Por lo tanto, eso que está ahí necesariamente es lo mismo que decir yo vivo ahí. Y eso es lo que nos dice la tercera proposición. Ya la cuarta es lo mismo, pero para el otro lado. En el fondo este monito, cuando en vez de X, 0 considero X barra, y la desigualdad triangular se prueba haciendo el caso a caso. Si los dos son positivos, si los dos son negativos, si uno es positivo y uno es negativo. ¿Ya? Entonces, se los dejo esa de tarea. Es un bonito ejercicio, no para nada difícil. Ya. Preguntas hasta ahí, chiquillos, porque les contaré que ya llevamos la mitad de la clase. Exactamente lo que acabo de decir, es empezar a medir desde el segundo piso, no desde abajo. ¿En el chat habrá alguna pregunta? Lo vamos a subir. ¿Todo bien? Entendí la explicación que hizo del punto 3 y el punto 4 solo me puede explicar como... No, lo mismo al revés, no, el punto 4 es como el punto 2. Porque fíjate que en el punto 4 lo que digo es que la distancia X barra es más grande que A.
es como que yo dijera la distancia a 0 es más grande que A. ¿Ya? Ok. Ya, eso era el preámbulo, era el calentamiento. No sé, estoy pensando, ustedes ya no vieron Dragon Ball, ¿no? Son muy chicos para haber visto Dragon Ball. Ah, igual. Ya, esto es la pelea con Saiyaman. Ahora vamos a empezar con los Saiyajin. Entonces, vamos a introducir algunos conceptos. El primero de ellos es el de cota superior. ¿Ya? Entonces, en esta semiformalidad que estamos usando, vamos a asumir también que ustedes conocen la idea de conjunto. ¿Qué es un conjunto? Un grupo de cosas. Por ejemplo, acá tenemos un conjunto de estudiantes. ¿Ya? Es una bolsa con cosas adentro. ¿Ya? Entonces, imagínense que usted tiene un conjunto no vacío, en este caso de números, como decía el compañero, porque está metido en los reales. Vamos a decir que M, este M que está acá, es una cota superior. Ya vamos a usar la palabra cota. ¿Conocen la palabra cota? La cota de Maya, ¿no? Tú estás pensando en la cota de Maya. No, esta es otra cota. Por ejemplo, a nivel del mar, uno está a cota 0 con respecto al nivel del mar. El Himalaya, no, el Everest está como a 8.000, no sé cuántos metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Entonces uno dice que esa es la cota 8.000. Acá en los cerros no sé cuál será la cota más alta, pero esencialmente una cota es un nivel, digamos, un tamaño, una referencia. Entonces, vamos a decir que M, este M que está acá, es una cota superior de A, si cuando yo tomo cualquier elemento en A, se cumple esto que está acá. Por ejemplo, mi edad es una cota superior a la edad de esta sala, porque si yo tomo cualquiera de ustedes, su edad es menor que mi edad. ¿Ok? Pensemos en cosas súper sencillas. ¿Ya? Díganme, si les digo este número, este conjunto, ¿qué cota superior se les ocurre? Perfecto, esa es una. ¿Habrá otra? No, pues el 3 no es cota superior. ¿Ah? Más fuerte. No necesariamente, en ninguna parte dice que M tiene que estar en el conjunto. Excelente, el conjunto de cotas superiores es tan grande como queramos. Pues. Por ejemplo, podríamos poner el 9, el 10, el 12, el 25, el 32, pi a la 918. Todas esas serían cotas superiores para este conjunto. Ya, hagamos un conjunto un poquito más sofisticado. ¿Qué pasa si ahora pensamos en el todos los x tales que valor absoluto de x es menor que 8? ¿Cuál sería una cota superior para ese conjunto? ¿Cuál es una cota que hace que cualquier número ahí adentro sea menor que él? Porque es superior. Estoy poniendo cotas por arriba. No, menor que menos 8 no. Cualquier número menor que menos 8 va a ser más chico que todos los que están ahí. Eso es lo que sería una cota inferior. Pero estamos hablando de cotas superiores, números por arriba. No. Si tomo, por ejemplo, el 0, que es mayor que menos 8, no es una cota superior. Porque todos los números que están entre menos 8 y 0, que están en este conjunto, no... no. Cualquier número mayor a 8, porque este es el más grande de acá. Estoy diciendo que estos tipos viven entre menos 8 y 8. Esto es lo mismo que decir menos 8, 8, 0. Ese es el conjunto que estamos mirando. ¿Sí? Y cuando yo miro ese conjunto, yo les digo, ¿qué número es más grande que cualquiera que está ahí? Bueno, cualquiera que esté para acá. ¿Pero eso incluye el 8? Sí, veamos. Si yo tomo el 8 acá, ¿ya? Si tomo el 8 y tomo cualquier otro número de acá adentro, ¿es menor o igual que 8? Entonces lo incluye. La cota superior puede o no estar en el conjunto, no hay ningún problema. ¿Ok? Ya. Y tiene una definición prima hermana, que es, ya sabemos lo que es una cota superior. Vamos a introducir lo que es un conjunto acotado superiormente.
Y cuando un conjunto es acotado superiormente, adivinen. Cuando tiene una cota superior, es lo que dice, bueno, la definición, pero es algo medio tautológico, si ustedes quieren, pero bueno, se dice así. Joven, pregunte. A ver. Chun, 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 chun. Traten de hacer las preguntas al tiro. A ver. En el 1, yo estoy diciendo que el valor absoluto de x es menor o igual que a. Como dijimos que los a iban a ser positivos, el 0 está acá dentro porque el valor absoluto de 0 es, como no es negativo, es igual al mismo, o sea, vale 0. Bueno, de hecho, probamos que solo el 0 tenía valor absoluto 0. Así que esto siempre se va a cumplir si es positivo. Así que el 0 estaría en este conjunto. Bueno, y de hecho está en ese conjunto entre menos a y a. ¿Te fijas? No estaría porque fíjate que si es estrictamente positivo, lo que vemos acá, el segundo es esta zona. Y si estoy en esa zona, el 0 no está ahí. ¿Ya? Ok. Entonces, cota superior, conjunto acotado superiormente. Ejercicio, y aquí la cuestión se pone sabrosa. Siento que se ve súper mal, voy a probar con apagar la luz. Ya, al menos acá adelante. No, no ayuda en nada, son las luces del sol que no... Bueno, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuál es el primer conjunto? ¿Quién se anima a decirme quiénes viven en el primer conjunto? ¿Qué significa esto que está escrito acá? ¿Mm? No. Ah, mire, pues tiene una pregunta súper buena. ¿Qué son los dos puntos? Ya, pues les leo yo, pues si no conocen la notación, ¿qué van a entender? Esto que está acá es lo que se llama un conjunto descrito por comprensión. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Comprensión, extensión. Un conjunto, yo lo puedo... ¿Qué quiere un conjunto? Una bolsa con cosas. ¿Sí? En mi mochila, en ese conjunto, lo van a abrir y van a encontrar dos carpetas. Dentro de las carpetas hay distintos papeles, van a encontrar unos audífonos y un par de mascarillas. Ahí describí por extensión el conjunto mochila mía. ¿Sí? Mi mochila. Pero a veces yo no quiero describir los conjuntos por extensión porque tienen muchos elementos. ¿Sí? Yo no quiero dar la lista de todas las personas que viven en Chile. Entonces puedo llamar al conjunto los habitantes de Chile. ¿Sí? Y ahí los describo a todos sin decir quiénes son cada uno. Acá pasa lo mismo, entonces voy a decir, miren, en este conjunto viven todos los reales que cumplen esa condición. Por ejemplo, cuando yo pienso en el conjunto de las personas del mundo y hablo de los habitantes de la región de Chile, son todos los habitantes del mundo, sería esta primera parte, tal que su domicilio es en Chile. Y eso estaría escrito aquí. En este caso, yo quiero todos los x's que yo los puedo reemplazar acá y me da 0. ¿Cuántos x's yo reemplazo acá y me da 0? ¿Cuántos pueden haber? Con más ganas, para que se escuche. No, infinitos no, ciertamente no. Porque tiene que dar 0. Fíjense, ¿cuántos x yo voy a reemplazar acá para que esto me dé 0? A ver, el compañero me dice si no conocemos el valor de C, pero en realidad lo que él quiere decirme es que depende de los valores de A, B y C, ¿cierto? Pero en cualquier caso, ¿cuántos elementos podrían estar acá adentro? Nunca 3. Entre 0, podría haber ninguno, porque podría ser que esta ecuación no tenga soluciones, ¿cierto? Si el discriminante es negativo, no hay solución, entonces este conjunto es vacío. Podría haber solo uno, porque podría ser que el discriminante de 0, ¿cierto? Y hay solo un elemento que satisface esta ecuación, y esta es una forma súper difícil de escribir a un solo tipo, que es esencialmente menos b partido por 2a, ¿no? Y otra opción es
que este tipo tenga dos elementos, cuando el discriminante es positivo, tengo dos raíces reales y distintas, ¿cierto? Entonces les pregunto, este tipo que es tan misterioso, en realidad uno se da cuenta que hay tres opciones. Puede ser vacío, puede ser menos b partido por 2a, el conjunto que tiene solo ese elemento, o puede ser el conjunto que tiene a menos b partido por 2a más raíz del discriminante y menos b menos raíz del discriminante partido por 2a. Y ahí escribí por extensión ese conjunto. ¿Sí? Entonces, les pregunto, ¿cuál sería una cota superior para el vacío? ¿Ah? ¿De cómo? ¿Por qué dos para arriba? No. Lo que la compañera atrás decía que habían entre 0 elementos y 2 elementos. Es una pregunta capciosa y en realidad el compañero dice acá, ¿debería ser cualquier número? Sí, cualquier número, porque cualquier número va a satisfacer esto, fíjense. Si A es vacío, yo digo, los elementos de A son más chicos que 1. Bueno, no hay nadie en A, pues, así que sí, pues, por vacuidad. Pero los elementos de A también van a ser más chicos que menos 2, y van a ser más chicos que menos 3, y van a ser más chicos que menos 8. Ojo que M no tiene por qué ser positivo, porque aquí estamos hablando de conjuntos que están en los reales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un conjunto que está aquí, A, ahí van a estar las cotas superiores, pero si tengo otro conjunto A tilde por acá, las cotas superiores también van a ser todo esto, ¿no? Que son negativos. No le estamos poniendo signo a M, no le estamos diciendo dónde vive M exactamente, podría estar o no en el conjunto. Lo único que estamos diciendo es que es más grande que todos los que viven ahí, entonces en particular cuando tengo un conjunto vacío, cualquier tipo me sirve. Pregunta, ¿cuál sería una cota superior de este conjunto? Cualquier tipo mayor que 1 y el 1 vive en él. Todos. Ese así es cuando lo usamos para decir que no está en el conjunto del borde, ¿no? Cuando yo tengo un conjunto y escribo intervalitos, paréntesis con redondos, es para decir que ese tipo no está en el conjunto, ¿no? Eso equivale, voy a hacer el monito, a decir, acá está el 0, acá está el 1, y son todos estos, pero el 1 no, y el 0 tampoco. Entonces acá tenemos una cota superior que es 1, que no está en el conjunto. O sea, la cota superior no tiene por qué estar en el conjunto. Ok. Ya. Entonces, en este caso, cualquiera va a ser cota superior. En este caso, ¿cuál es una cota superior para un conjunto que tiene un puro elemento? Cualquier elemento, cualquier número mayor o igual a dicho elemento. Muy bien, compañera, lleva 2 de 2. ¿Sí? Y de hecho, eso pasa siempre que yo tengo un conjunto, un puro elemento. En el elemento, si hay un 8, ¿cuál es una cota superior para el conjunto que solo contiene el 8? Bueno, el 8, el 8.1, el 8.000000001. ¿Ya? Entonces, siempre que tengo un puro elemento, el mismo y cualquiera más grande que el cota superior. Y la verdad que pasa más o menos parecido cuando tengo dos elementos, ¿no? ¿Cuál sería una cota superior para este? Cualquier número mayor o igual al número más grande, y de hecho eso se extrapola y en cualquier conjunto finito, por ejemplo en la sala, ¿cuál es una cota superior para la edad? Es mi edad, y cualquier número más grande que mi edad, porque mi edad es la mayor de la sala. ¿Se fijan? ¿Alguna pregunta en el chat? A ver, si X es real, no necesariamente. A priori podría no tener solución, eso decíamos. Así que yo creo que se contestó medio solo. Ahora, fíjense que en 2, 3 y 4 tenemos la condición que A sea positivo o no negativo. Cuando A es no negativo, lo que sucede, ¿cierto?, es que la parábola
que está representando esa fórmula, ¿cómo es? Es una parábola feliz, ¿cierto? Está sonriendo. Entonces, vamos a hacer un monito y esencialmente voy a hacer 3 monitos. A ver, cuando tengo parábolas que sonríen, o bien es así, ¿y cuándo es así la parábola? Cuando no hay raíces, ¿cierto? Cuando el conjunto es vacío. Entonces tengo eso. Tengo, esa es la que es más difícil de dibujar, la que pego en un puro punto, y eso es cuando el discriminante vale 0, ¿cierto? Tengo solo una solución, o puede ser así cuando tengo 2 soluciones. Entonces ahora, fíjense bien, dice, en 2 nos preguntan el conjunto de los que son, ¿dónde, para cuáles x, esta expresión es menor o igual que 0? Bueno, para que hayan x donde esta expresión sea menor o igual que 0, tengo que estar en este caso o en este caso. Ya, de nuevo, si podría ser vacío este conjunto si es que el discriminante da negativo. ¿De acuerdo? Pero si estaba en el caso en que el discriminante no da negativo y por lo tanto estoy aquí o aquí, en este caso, ¿cuáles son los x donde soy menor o igual que 0? Bueno, uno solo. Es ese que estoy ahí, que es donde soy 0. Y acá serían todos los que están acá, ¿no? Para todos esos x la parábola es negativa. Entonces, ¿cuál sería una cota superior para este conjunto? En este caso, bueno, sería cualquiera de los que está para allá. ¿Sí? Cualquiera de los que está para allá sería una cota superior. Ya, les dejo los otros 2 a ustedes. Esto ya no es tan fácil. Como decía el director, requiere ponerse a pensar, así que háganlo, se van a entretener. Porque ahora, lo que yo quiero hacer es introducir la noción que realmente se trata esta clase, que es la noción de supremo. Entonces, imagínense que ustedes tienen un conjunto no vacío. Vamos a llamar supremo de A. El supremo de A, ¿qué va a ser? Va a ser, y que se va a anotar así, como sub de A, es una cota superior de A, pero además es la más pequeña de todas. Entonces, como digo, mi cota es la más pequeña de todas, digo, mira, si tengo cualquier otra, esa otra le gana al supremo. Qué inocente, ¿no? ¿Qué es el supremo? La más pequeña de todas las cotas superiores. Eso no suena nada estrambótico, y sin embargo, es súper difícil acostumbrarse a usarlo. Es de esas cosas que cuando ustedes ya lo saben hacer, les parece súper fácil, pero cuando lo están aprendiendo se hace súper difícil. Porque realmente es un concepto al que hay que acostumbrarse. Es una idea que tiene que calar en la mente. Y eso es otra de las dificultades que tiene la matemática. Salvo para personas muy excepcionales, para todo el resto de nosotros, es un proceso lento. Uno se va acostumbrando de a poquito a la idea. Las ideas van creciendo en la mente, realmente. Es como una plantita o una semilla que uno planta una idea y después va germinando hasta que de pronto ya uno se apropia de ella. ¿Ok? Entonces, súper sencillo. ¿Cuánto sería el supremo de 0, 1 abierto? ¿Cuál sería la más pequeña de todas las cotas superiores? Excelente, ya están, pero para ingeniería matemática. Compañero, tenía una pregunta. ¿Cuánto sería el supremo de 0, 2 cerrado? ¿Por qué te ves? Ah. Pero, ajá, hay una pelea acá en la sala, le cuento a los del chat. Ya, están aquí 2 compañeros a punto de irse las manos. 3 de 3 para la compañera. La próxima vez se hace targa adelante. No, 3 de 3 para la compañera. El supremo es el 2 porque en ninguna parte dijimos que había problema con que el supremo pertenezca al conjunto. Y esa es la dificultad de las matemáticas, que uno tiene que aprender a ser obediente.
las definiciones son las verdades reveladas por los dioses. Entonces, ¿qué es el supremo? Es la menor de las cotas superiores. Entonces yo me pregunto, para este conjunto, ¿es el 2 una cota superior? ¿Es la más chica de todas las que puedo considerar? Visualmente es claro, ¿ah? Pero si yo les pregunto, ¿cómo saben que eso es cierto? ¿Cómo demostrarían que es la más pequeña? Ah, qué buen punto, porque es igual a un elemento del conjunto. Entonces, cada vez que tengo una cota superior que vive en el conjunto, inmediatamente ese es el supremo. Muy bien, muy bien. Ya. Este ejercicio es esencialmente la parte 2 de este de acá. Se los voy a dejar a ustedes, porque ustedes que están de vacaciones de invierno, yo sé que ustedes dijeron, chuta, ¿qué voy a hacer en las vacaciones de invierno? No tengo tareas. Voy a ir a una escuela de invierno de matemática para que me den más tareas y yo no los puedo excepcionar. Así que les dejo a ustedes este ejercicio. Es súper importante que lo hagan, porque eso les va a permitir apropiarse el concepto. Y aquí viene el momento estelar de la clase. ¿Sí? No, no, porque qué buena tu pregunta. Atención todo acá, es muy buena la pregunta de la compañera. Es súper importante leer bien lo que dice la expresión. En este conjunto, estos conjuntos viven acá abajo, son elementos de la recta. ¿Ya? Y están condicionados por los valores de acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son los elementos de R donde la parábola es estrictamente positiva? Todos. Fíjate, este tipo, su parábola está por acá arriba, súper positiva. Este tipo, su parábola está ahí, positivo. Este tipo, la parábola está ahí arriba, positivo. Entonces, básicamente, en 4, en este escenario, 4 es una forma súper difícil de escribir todos los reales. En este escenario son todos los reales salvo ese punto, porque en ese punto es justo algo, 0. Y acá, ¿cuál sería el conjunto en esta situación? Lo que está para acá y lo que está para allá. ¿Ok? Ya. Entonces, les decía, llegamos al momento estelar de la jornada. Definición del axioma del supremo. O sea, perdón, introducción del axioma del supremo. ¿Alguna vez han escuchado la palabra axioma? ¿Qué es un axioma? Un axioma es algo que no sabemos demostrar, que no podemos demostrar de lo que ya sabemos, pero que es tan evidente que es cierto que uno se lo cree. Los axiomas son los actos de fe que hacemos en matemáticas. Y con esos actos de fe construimos toda la teoría. ¿Y cuál es este axioma? ¿Cuál es este acto de fe? Es, si yo tengo un conjunto no vacío que tiene cotas, tiene alguna cota que es la más chica de todas. Y esa cota más chica de todas le llamamos supremo, o sea, lo que estoy diciendo es que todo conjunto no vacío acotado superiormente posee un supremo. O sea, pienso en mi mente, conjunto no vacío acotado superiormente, sí, pues tenía supremo. Pero acá en el axioma estoy diciendo, no importa la forma exótica que tenga el conjunto, no importa lo raro que se vea el conjunto, ese conjunto, si está acotado superiormente, posee una cota que es la más chica de todas las cotas superiores, o sea, posee supremo. No es tan evidente como decir que si yo sumo dos números obtengo un número, pero uno dice, sí, pues es razonable que sea cierto, tiene sentido. Y el punto es que esto es algo que es independiente del resto de los axiomas de los números reales, que son esencialmente los axiomas algebraicos, lo que nos dicen que si yo sumo, si yo resto, y los axiomas de orden, que nos dicen, por ejemplo, que cómo se define que un número sea menor que otro. Todo eso yo no lo puedo hacer formalmente ahora, pero se los cuento, y si estudian matemáticas, ya sea ingeniería matemática, ojalá,
o licenciatura, o cualquier carrera donde hagan matemática, seriamente van a hacer ese proceso. Pero ok, verdad revelada por los dioses de las matemáticas, todo conjunto acotado y no vacío, acotado superiormente y no vacío, tiene supremo. Me quedan como 13 minutos, entonces no voy a hacer todas las demostraciones que faltan, porque quiero mostrarles una en particular. A lo mejor ustedes ya han escuchado hablar de la parte entera. ¿Sí? ¿Conocen la parte entera de un número? ¿Han escuchado hablar de eso? Por ejemplo, la parte entera de 25,2, uno dice es 25. La parte entera de 18,3 es 18. Bueno, la parte entera de un número positivo es esencialmente el supremo de todos los naturales que son menor o iguales que ese número. Entonces, si uno dice, bueno, ¿cómo yo le doy una forma general a la parte entera? ¿Cómo yo lo puedo escribir en una sola oración que sea matemáticamente correcta? ¿Qué es la parte entera? Bueno, es el supremo, es la menor de las cotas superiores del conjunto naturales que están por debajo de X. ¿Ya? Esto no es evidente, pero uno puede probar que esa parte entera siempre va a ser un número natural. Y sabiendo que la parte entera no es, que siempre es un número natural, vamos a probar ahora algo que ustedes sospechan, pero que de nuevo uno tiene que mostrarlo. Uno sabe que los números naturales no se acaban. ¿Y por qué los números naturales no se acaban? Porque el principio de construcción de los naturales es que si yo tengo un número, yo le puedo sumar 1 y eso también es un natural. Eso es fundamental, eso es el corazón de los naturales. ¿Qué son los naturales? Es el conjunto de números que cuando si yo parto del 1 o del 0, según cuál convención yo utilice, un natural va a ser cualquier tipo que sea natural más 1. Entonces, por ejemplo, si digo ya, esto va a ser 1, el cardinal de un conjunto que tiene un puro elemento. A eso lo voy a denominar 1 y solamente le pongo la regla de que si es natural su sucesor está, inmediatamente está el 2, ¿no? Entonces ahora el 2 también es natural, pero ¿qué me dice la regla? Si es natural, el sucesor está, entonces inmediatamente está el 3. Entonces los números naturales no se acaban nunca, pero hay muchas cosas que no se acaban nunca y que sí son acotadas, que no se arrancan a infinito. De hecho, el curso que vamos a hacer sobre sucesiones se trata de eso, de cosas que pueden tener infinitos elementos, pero que de alguna forma convergen, que se acercan a un valor, que se estabilizan. Entonces, no porque algo sea infinito es no acotado. Son dos conceptos que cuando uno es niño los mezcla, pero después uno tiene que crecer y saber que no es lo mismo. Entonces, por eso vamos a hacer la demostración de que los naturales no son acotados. Esta demostración no es nada difícil. Se usa una técnica que es muy antigua que se llama una demostración por contradicción. Entonces uno dice, supongamos que los naturales, oh, qué horrible me quedó eso, es acotado, que ese conjunto es acotado. Eso significa que existe alguna m en los reales, ¿cierto? Tal que para todo n en los naturales, n es menor o igual que m. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que la parte, el cajón inferior de m, perdón, la parte entera de m, eso es un natural. Ese le dije que no lo íbamos a probar. Eso no lo saltamos. Creemos que efectivamente se puede probar de su definición que es un natural. Y resulta que la parte entera de m más 1 es más grande que m. ¿Por qué? Porque parte entera de m es el último natural antes de m. Si hubiera otro, no sería su parte entera, habría una contradicción. Y resulta que si la parte entera de m está en n, la parte entera de m más 1 también, porque eso es la propiedad intrínseca de los naturales. Si yo estoy en m, mi sucesor también. Y llegué a una contradicción, porque llegué a un tipo que está en los naturales, pero que es más grande que m.
Así que M no puede existir. Entonces, contradicción, lo que es una contradicción. Por lo tanto, M no existe. ¿Ya? El principio ya, si yo parto con la idea de que los naturales son acotados, eso significa que tiene que existir una cota. Miren que si esto es así, es un jueguito de palabras. Pero que existe una cota significa que no hay ningún natural más grande que esa cota. Bueno, eso es ser cota, no estoy diciendo nada nuevo. Pero resulta que cuando yo agarro M y le calculo su parte entera, eso es un natural. Pero por otro lado, la parte entera de M, si yo le agrego 1, me tengo que pasar de M. ¿Por qué? Porque la parte entera de M es el último natural que está abajo de M. Porque es el supremo. ¿Qué aparece mayor igual? Porque le agregué 1. Ah, porque podría ser que hubiera partido yo con un M natural. Entonces sería igual a su parte entera. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, como parte entera de M es el último natural abajo de M, basta que yo le agregue 1 para que me pase. Pero si esto ocurre, como sabemos que esto está en los naturales, porque esa es la propiedad fundamental de los naturales, que cuando yo tengo un natural, su sucesor también es natural. Insisto mucho en eso porque mañana lo vamos a usar muchísimo. Pero chuta, encontré un natural más grande que M y se suponía que no había ninguno porque sabía que para todo M era más grande. O sea, llegué a una contradicción. ¿Y por qué llegué a una contradicción? Porque en realidad ese M no existe. ¿Ok? Así que los naturales no son acotados. Porque si lo fueran, eso me llevaría a una contradicción y en matemática se supone que todo está bien hecho para que no lleguemos a contradicciones. ¿Ya? Exactamente. Eso es lo que estamos haciendo, demostrar que no existe una cota. ¿Y cómo lo hacemos? Suponiendo que hay una y viendo que eso es imposible porque nos lleva a un resultado que es contradictorio. Ok. El hecho que los naturales sean no acotados implica lo que se conoce como la propiedad arquimediana, que es re interesante, que nos dice lo siguiente, que si ustedes tienen cualquier número estrictamente positivo, hay algún n lo suficientemente grande para que n por x sea más grande que 1. Ustedes ven estos puros símbolos, qué difícil. Es súper fácil. Si mis pasos son de un tamaño positivo, aunque sea chiquitito, no importa lo lejos que yo quiera llegar. Mientras siga caminando derechito voy a llegar. ¿Por qué? Porque el pedazo que quiero recorrer tiene algún tamaño, ¿cierto? Y por chiquititos que sean mis pasos, cada vez que doy un paso me falta menos. Y si mis pasos son de tamaño constante, en algún minuto voy a cruzar la línea. Y eso es lo que nos dice acá.
1 es el umbral, suponemos que X es chiquitito, o sea, si X es más grande que 1, lo multiplico por 1 y es más grande que 1. Entonces, acá esto está pensado para X pequeño. Y lo simpático, lo interesante es que no importa lo pequeño que sea X, no importa lo chiquitito que sea mi paso. Si yo doy pasos constantes de ese tamaño, después de un número finito de pasos voy a cruzar la meta. Esto es importante para la vida, ¿eh? Recuerden, si sus esfuerzos son constantes, aunque sean chiquititos, van a cruzar su meta. ¿Ya? La demostración de esto, de nuevo, es por contradicción. Supongamos que no. Y eso es lo mismo que decir, suponemos que para todo n, n por x es menor o igual que 1. ¿Sí? Eso es la negación de lo que quiero probar. Digo, no, eso no se cumple, entonces pasa lo contrario. Y si pasara eso, fíjense lo que estoy diciendo, entonces el conjunto, todos los tipos que se escriben como n por x, el x está fijo, con n en los naturales, ese conjunto es acotado superiormente, porque tengo que el 1 es más grande que todos los que viven ahí. ¿Ya? Entonces es acotado superiormente. Y les recuerdo que x es más chico que 1, estamos pensando que x es pequeñito, entonces es no vacío. ¿Y qué nos dice el axioma del supremo de un conjunto no vacío que está acotado superiormente? Que tiene un supremo, ¿no? Entonces, fíjense, el supremo de n por x con n en los naturales, eso existe. Lo voy a llamar S, ¿ya? Así, S, definido como eso, existe. Hay un S que es supremo de ese conjunto porque ese es un conjunto no vacío acotado superiormente. ¿Ya? Pero si eso es cierto, esto es lo mismo que decir que para todo n, n por x es menor o igual que S, y eso es lo mismo que decir que para todo n, n es más chico que S partido por x. ¿Sí? O sea, fíjense bien lo que estoy diciendo. Para cualquier natural, ese natural es más chico que ese número, que un número real. O sea, encontré una cota superior para los naturales y los naturales son acotados superiormente. Entonces llega una contradicción. ¿Y por qué llega una contradicción? Porque supuse que esto pasaba para todo n. ¿Ya? Así que lo que es una contradicción. ¿Ya? Así que ahí termina esa demostración. Así que tenemos, fíjense lo que hicimos hoy día. Introdujimos el supremo. Tenemos la parte entera. Tenemos que los naturales son no acotados. Tenemos la propiedad arquimediana. Todo eso lo hemos hecho hoy día. Ya estoy muy pasado, así que no voy a hacer lo último. Esto lo vamos a hacer mañana. Y es que vamos a mostrar que la raíz de 2 lo podemos construir como el supremo de un conjunto. ¿Y qué es lo interesante? Que la raíz de 2 no tengo otra forma de construirla, porque la raíz de 2 no es un número racional. Y de hecho, quiero terminar ahora simplemente mostrándoles que la raíz de 2 no es racional. ¿Alguna vez han visto esta prueba? Entonces, esto es como, para terminar, raíz de 2 no pertenece a los racionales. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Por contradicción. Entonces, supongamos que raíz de 2 pertenece a los racionales. Eso significa que yo lo puedo escribir como una fracción, exactamente, como algo articulado. Eso significa que raíz de 2 sería igual a P partido por Q. Pero las fracciones yo siempre las puedo dejar irreducibles, ¿no? Busco su fracción irreducible, ¿ya? Con P partido por Q irreducible.
Y si P partido por Q es irreducible, significa que no hay factores comunes, ¿no? Ya. Sin embargo, si esto es cierto, también es cierto que al cuadrado las cosas son iguales, ¿no? Entonces me dice que 2 es igual a P cuadrado dividido por Q cuadrado. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es que P cuadrado es igual a 2 veces Q cuadrado. O sea, eso me dice que P cuadrado es par. ¿Están de acuerdo, no? Porque los que son los pares son los números que se escriben como 2 por alguien. Pero ahora yo les pregunto, ¿puede ser P cuadrado par si P fuera impar? No, el cuadrado de un impar es siempre impar. ¿Por qué lo sé yo? Yo lo sé porque un cuadrado de un impar es como escribir 2k más 1 al cuadrado, ¿cierto? Eso es un impar. Un impar cualquiera se escribe como 2k más 1, elevarlo al cuadrado es tomar cuadrado binomio, y el cuadrado binomio me dice que esto es 4k cuadrado más 4k más 1, y esto lo puedo escribir como 2 veces 2k cuadrado más 2 más 1, y eso es un impar, porque es 2 por algo más 1. Así que si P cuadrado es impar, perdón, es par, lo único que puede pasar es que P también es par. ¿Cierto? Así que eso implicaría que P se escribe como 2 por K, para algún K. ¿Están de acuerdo? Pero si eso ocurre, eso significa que P cuadrado era en realidad 4 por algo. ¿Sí? Entonces ahora yo tengo que 2 es igual a, perdón, tengo que Q cuadrado, fíjense, voy a despejar, yo sé que Q cuadrado, yo sé eso de ahí. Yo puedo tirar el Q para allá y el 2 para abajo, ¿no? Entonces yo tengo que Q cuadrado es igual a P cuadrado dividido por 2, pero eso es K, 4 por K cuadrado dividido por 2, o sea, eso es 2 por K cuadrado. O sea, Q cuadrado también es par. ¿Por qué? Porque se escribe como 2 por alguien. Chuta, o sea, P es par, Q es par. ¿Qué significa eso? Que tienen factor común y yo dije que no lo tenían. Los escogí para que lo no tuvieran. Entonces, ¿cuál es la única conclusión posible? Es que no existe ese P y ese Q factor, que sin factor común, tal que raíz de 2 sea igual a ello. ¿Ya? Entonces, esto es una contradicción. ¿Y de dónde viene esta contradicción? Viene de suponer que yo podía escribir raíz de 2 de esa manera, por lo tanto, raíz de 2 no es un número racional. Y con eso terminamos por hoy. Mañana vamos a probar cómo el axioma del supremo nos permite construir raíz de 2. También hay una construcción geométrica re bonita, que se la puedo mostrar mañana. Ya. Eso, chiquillos, por hoy. Los están esperando jugo y galletas. Aprovechen de ir al baño, aprovechen de comer galletitas, que después viene la siguiente charla. ¿La respondo acá? Ya. Dale. No hay cómo saberlo, porque el Supremo puede o no estar en el conjunto. No es parte de su definición, no necesita estarlo para ser el Supremo. Podría estar o no estar. No. La otra pregunta dice, entonces, ¿para qué se pidió el Supremo? Porque resulta que a uno le gustaría hablar de la menor de las cotas superiores y uno podría querer que uno quiere encontrar la menor de las cotas superiores y su utilidad se va a ver de las aplicaciones que vamos a hacer. Pero el punto es que hay conjuntos que no tienen máximo, que dentro del conjunto no va a haber ninguno que sea más grande que todos. Por ejemplo, el conjunto, ¿sí? Si yo pienso en el conjunto 0,1, ¿ya? En ese conjunto ningún elemento adentro es el más grande de todos. Entonces este conjunto no tiene un máximo, pero sí tiene supremo. Por eso, para eso sirve el supremo, para encontrar, entre comillas, máximos de conjuntos que no tienen máximo. ¿Ya? Gracias. Ya, espérame un cachito que estoy respondiendo consultas todavía. No, espérate, terminemos con la duda. ¿El calor humano aquí?
charla también en clase o son preguntas de la carrera? No, la siguiente charla va a ser una charla de investigación, o sea que les va a mostrar lo que hace un matemático ya cuando está grande. Y el jueves va a haber un panel de conversación donde van a hacer dudas sobre la carrera y además va a haber una pequeña charla sobre la carrera también. Eso. ¿Con eso cerramos? Ya. Gracias, chiquillos. Nos vemos mañana. Muchas gracias por venir. Sí. Deja el Zoom abierto. Te mandaron a tu correo, Karin, te mandó. Tienes que cortar la grabación.